Y aquí en Estados Unidos también ha habido manifestaciones para protestar contra la política inmigratoria del presidente Donald Trump. En la capital de la nación hubo una protesta este sábado junto a la Casa Blanca. Algunos de los manifestantes gritaban la consigna: "Soy indocumentado y no tengo miedo". En Austin, Texas, también hubo una protesta para denunciar el plan del presidente Trump para construir un muro en la frontera con México. Los manifestantes se metieron a la calle y ocasionaron un problema vial por horas. Las protestas ocurren tras una semana en la que las autoridades inmigratorias llevaron a cabo redadas en por lo menos 12 estados de la Unión Americana. Las redadas se llevaron a cabo en algunos de los estados con mayor concentración de inmigrantes, incluyendo California y Texas. También hubo redadas en los estados de Georgia, donde se encuentra Atlanta, e Illinois, donde está la ciudad de Chicago. Las autoridades dicen que son redadas de rutina que tienen como propósito la captura de inmigrantes que han cometido crímenes serios, pero el presidente Donald Trump dice que se trata de medidas enérgicas para deshacerse de indocumentados. En su cuenta de Twitter, Trump escribió lo siguiente: "Las medidas contra criminales ilegales son simplemente el cumplimiento de mi promesa de campaña. Estamos echando a pandilleros, narcotraficantes y a otros". Durante su visita a Nueva York, el canciller de Ecuador, Guillaume Long, indicó que se fortalecerá la asistencia y asesoramiento a los ecuatorianos en Estados Unidos. Entre las medidas están la contratación de nuevos funcionarios diplomáticos, lo cual permitirá extender las horas de atención y la habilitación de 42 consulados móviles durante los primeros 6 meses del año. El canciller se comprometió al cumplimiento de la Constitución para defender los intereses y derechos de los migrantes ecuatorianos. Ya hablábamos al principio del programa sobre las multitudinarias marchas que se llevaron a cabo hoy en México en protesta por las políticas del presidente Trump. Hubo marchas en diferentes puntos de la República Mexicana como Guadalajara y Monterrey, pero las más importantes fueron 2 en la Ciudad de México. Ambas marchas tuvieron como punto final el icónico monumento al Ángel de la Independencia, en donde los participantes entonaron el himno nacional y, como escuchamos en el fondo, también el cielito lindo. Los organizadores dijeron que las marchas no eran en contra del pueblo de Estados Unidos, sino de su presidente. Y aquí un recordatorio de por qué la inmigración ilegal es un asunto tan candente en Estados Unidos. Había más de 11 millones de inmigrantes no autorizados en este país para 2014. Esto representa el 3,5% de la población nacional, de acuerdo con el Centro de Investigaciones Pew. Y más de la mitad de ellos proviene de México, aunque ese número ha venido declinando en años recientes. Según el Centro de Investigaciones Pew, México encabeza por mucho la lista de países latinoamericanos con inmigrantes en Estados Unidos. Escúchelo usted, más del 64% de estos inmigrantes proviene de México, porcentaje seguido muy, pero muy lejos por Cuba y El Salvador. Los países de América Latina que menos migrantes envían son Argentina y Venezuela, con el 0,5% de la totalidad. Y para ahondar más en este tema de la relación entre México y Estados Unidos y la política migratoria, así como la relación comercial entre ambos países, quiero presentarles a mi siguiente invitada. Le doy la bienvenida a Ana María Salazar, ex asesora de la Casa Blanca durante la presidencia de Bill Clinton y experta en seguridad internacional. Ana María, como siempre, un gusto, un privilegio tenerte aquí en el programa. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimos saludos desde la Ciudad de México. Ana María, ¿ya viste las imágenes de las marchas, lo que se dio hoy en México? Y hay 2 observaciones que me tocó hacer sobre esto. Número 1, muy importante para México, la expresión de la libertad de expresión, pero parece que por un lado había algunas diferencias entre organizadores por cuestiones políticas, ¿no? Sí, yo quisiera agregar un punto más, que creo que si solo fueron 20,000 personas las que marcharon, que sí es un número importante, pero considerando el sentimiento tan fuerte en contra de Donald Trump, me sorprendió que no hubiera más personas marchando en la Ciudad de México. Y yo creo que en parte tiene que ver que se creó una confusión de cuál era la razón de las marchas, si era en apoyo, si era una expresión anti-Trump, que claramente se vio. Yo estuve ahí viendo cómo se llevaban a cabo estas marchas y hubo muchas consignas en contra de Donald Trump. Sí era una marcha que de una forma u otra era en apoyo al presidente Enrique Peña Nieto. Creo que hubo una división ahí. Sí hubo también
algunas expresiones, algunos gritos de fuera Peña, pero la verdad fue muy poco considerando el número de personas que hubo. Sí, y una de las fotos que me llega por redes sociales, Ana María, y esto me llamó mucho la atención, usa una palabra mexicana muy ofensiva que no puedo decir en televisión, pero que tiene 6 letras, contra Trump y contra el presidente Peña Nieto al mismo tiempo, pero quiero preguntarte, a ti como ex asesora de la Casa Blanca, ¿hacia dónde se dirige la relación México-Estados Unidos en este momento con todo lo que ha pasado? Pues parecería que es una coalición de trenes, ¿eh? ¿Y por qué digo eso? Porque por una parte, claramente desde la Casa Blanca se sigue exigiendo y usando un lenguaje que es bastante agresivo y que no facilita la negociación sobre temas que son temas bastante delicados entre ambos países. No solamente estamos hablando sobre el Tratado de Libre Comercio, que hay que decirlo y hay que recordarle al auditorio estadounidense, es un tratado que sí ha beneficiado industrias y empresas de ambos lados de la frontera. No voy a entrar en los detalles, pero desaparecer el Tratado de Libre Comercio y si Estados Unidos impone aranceles a productos no solamente mexicanos, sino alrededor del mundo, va a tener un impacto en Estados Unidos, porque exactamente lo mismo van a hacer otros países con los productos estadounidenses. Eso por una parte, pero hay temas muy delicados, muy importantes de seguridad nacional y de seguridad pública, temas que a través de los años ambos países han encontrado mecanismos de conversación que se requiere mucha confianza entre ambos países para poder llevar a cabo los operativos, para poder compartir información, para poder llevar a cabo capacitación, compartir tecnología. Y si no existe ese tono de cooperación, sobre todo de confianza, de que si hacen algo y de un momento para otro sale y tuitea y me imagino que estás enterada de lo que se platicó en la última llamada, esa famosa frase de Trump de que Estados Unidos puede enviar sus tropas para ayudarle al presidente Peña Nieto a que combata los carteles del crimen organizado. Entonces, quiero preguntarte, desde la óptica interna en México, ¿cómo se interpreta que un presidente de Estados Unidos haga en una forma tan abierta un ofrecimiento de ese tipo? Bueno, y después la reacción del mismo gobierno de México y después la misma reacción de la Casa Blanca, donde supuestamente lo dijo en tono de broma y es la forma en que se expresa Donald Trump. Mira, en primer lugar, las conversaciones telefónicas entre los presidentes deberían de ser privadas. Yo sé que mucha gente está presionando que estas conversaciones se hagan públicas. Sí creo que entre los gobiernos, entre los gobernantes, tiene que haber un espacio en donde puedan compartir información complicada, desagradable, información que no se puede hacer pública en ese momento, o simple y llanamente tener un mecanismo más abierto, más directo y más de confianza para negociar. Esta filtración ya se acabó, este mecanismo, y entonces todas las negociaciones, ya sea que tenga que ver cuál es el papel que va a jugar las policías estadounidenses, va a cambiar la estrategia de México ante Estados Unidos en cuestiones de seguridad pública, cuál va a ser la cooperación en contra de algunos grupos de crimen organizados, cuáles van a ser las prioridades, cuánta gente se va a extraditar. Todo ese tipo de conversación gira más alrededor de la cooperación, no necesariamente en que se fueran a mandar Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Eso no va a suceder, te lo prometo. Sí. Pero lo que sí ha creado es un cuestionamiento de qué es lo que está pensando Donald Trump y cuáles son sus posiciones, si esta es una posición inicial o simple y llanamente fue una forma de debilitar la credibilidad del gobierno de México al filtrarse esa información. Por eso te digo, lo que está resultando todo esto en estas primeras 3 semanas de la presidencia de Donald Trump es que más y más crea pues dificultades de tener una negociación eficaz y una negociación que puedan beneficiarse ambos países por la falta de confianza que se van a tener los negociadores de que un día, un momento, un segundo para otro se vaya a tuitear, se vaya a filtrar información que pongan aprietos no solamente aquí sino en Estados Unidos a los funcionarios estadounidenses. La experta en seguridad nacional y ex asesora de la Casa Blanca, Ana María Salazar.